Por favor, tomen su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a seguir avanzando en los versículos del 38 al 44. Lucas va a continuar su registro acerca del ministerio del Señor Jesucristo en Capernaum. Y mientras ves este pasaje en la Biblia, el versículo 38 comienza con una nueva sección. Y quizá podrías sentirte tentado a pensar que es un día nuevo, diferentes eventos, pero realmente es un día. Los versículos desde el 31 al 37, Lucas nos está dando el registro de 24 horas de lo que sucedió en ese día en el ministerio, en la vida del Señor Jesús. Así es de que vamos a estar en los versículos 38 al 44 en esta mañana. Y comenzaré desde el versículo 31 y antes de leerlo quiero hacer una corrección. Cuando dije que venía Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, recordarás que hace un par de semanas que Jesús estaba literalmente viajando hacia abajo desde Nazaret y mencioné que había viajado el Señor Jesucristo 500 pies hacia abajo desde Nazaret, que se encontraba a 1200 pies sobre el nivel del mar, hasta Capernaum, que se encuentra a 700 pies sobre el nivel del mar. Mi amigo Gary Hilner me corrigió como buen teólogo y es que nosotros fuimos juntos a ese lugar y esto significa que el Señor Jesucristo viajó casi 2000 pies de bajada desde Nazaret hasta Capernaum. Y bueno, no quería perder la oportunidad para aquellos que eh, se dieron cuenta que me había equivocado. Él viajó 2000 pies hacia abajo. Ahora que he tranquilizado mi conciencia, vamos hacia adelante. Lucas 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjenos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos asombrados y hablaban entre sí diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundió por todos los lugares de la región circunvecina. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó y al instante ella se levantó para servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendió y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la multitud le buscaba, y llegando a donde estaba, intentaban detenerle para que no se fuera de ellos. Pero les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Ahí tienen una narración larga que registra 4 escenas, 4 eventos diferentes en ese día. Primero vemos nosotros a Jesús en la sinagoga, ahí en Capernaum, con un hombre que tenía un espíritu inmundo y el Señor Jesús lo liberta. De ahí Jesús viajó a la casa de Pedro, donde se encontraba su suegra enferma.
y el Señor la curó inmediatamente. Y luego tenemos aquí todo, toda la ciudad que llevaba personas al Señor Jesucristo y el Señor los estaba curando y expulsando demonios y al final Jesús está cansado. Sin duda alguna, él quería descansar, pero se levanta muy temprano para orar. Y ahí la multitud lo encontró y quería la multitud que curaran a más personas. Y el Señor fue enviado para este propósito y predicar las buenas nuevas. Hay muchas cosas sucediendo aquí, pero cuando lo tomas todo junto, notarás que en realidad lo que tenemos aquí es el cumplimiento de lo que Jesús había dicho que había venido. He venido a declarar, a predicar el evangelio a los pobres, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Esto es precisamente lo que él dijo que haría. Así es de que Lucas nos muestra a través de su relato que Jesús aparentemente no perdió tiempo en demostrarlo, ya que obviamente caminó directamente a Capernaum y comenzó a hacer eso precisamente. Así es de que mientras seguimos a Jesús a través de este día, hasta el siguiente día, me gustaría que vieras que los milagros, las liberaciones, todas estas enseñanzas, todo esto es la prioridad que el Señor Jesús le está dando a su vida. Tú y yo durante el día, nosotros actuamos, hacemos diferentes cosas y a lo mejor no tenemos ciertas prioridades en lugar, pero el Señor todo lo hacía con un propósito. Todo lo que Él hacía en su ministerio iba de acuerdo a un plan específico y es lo que vamos a ver aquí. Y me gustaría que estudiáramos 4 prioridades de este día del Señor Jesucristo, los versículos que hemos leído para que veas lo que priorizaba el Señor Jesucristo. Y aunque Él tenía muchas prioridades, aquí vemos las principales que Él tenía. La primera prioridad que vemos en este texto es que Jesús vino a sanar a los enfermos. Esa era su prioridad. Cuando Él estaba sobre la tierra, el Señor Jesús tuvo una prioridad y es mostrar compasión y curar a las personas. Lo vemos en los versículos 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. Después de sacar a los demonios, Marcos nos da una idea más específica. Dice que al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón inmediatamente, de Simón y Andrés. Así es de que inmediatamente después de echar fuera al demonio en la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés inmediatamente. Ahora he estado en las ruinas, como lo mencioné antes, de Capernaum y se puede ver algunas de las piedras de los cimientos originales. Y no estaba lejos la casa de Simón Pedro. Y puedes ver el fundamento, las rocas originales. Y puedes pararte ahí donde el Señor Jesucristo estuvo. E inmediatamente de la sinagoga puedes ir a la casa de Pedro. Es un minuto o quizá menos caminando. Aquí hay varias pistas que han llevado a los arqueólogos a creer esto, que es la casa de Pedro. Se encontraron grafitis en múltiples idiomas grabados en el yeso y entre las palabras estaban cosas como Cristo, Señor, Pedro, una tradición eclesiástica que abarca casi 2000 años, identifica esta ubicación exacta como la casa de Pedro y están ellos perseverando esto. Y también la proximidad de la casa al mar de Galilea, a un minuto a pie a la orilla de donde Pedro y Andrés una vez echaron sus redes. Y ahí tenemos a estos pescadores. También han descubierto anzuelos ahí en su casa. Normalmente no hago esto, pero me gustaría mostrarles la vista que Pedro y Andrés tenían todas las mañanas mientras echaban su barca al agua. Este es el mar de Galilea. No soy un fotógrafo, pero eso es lo que ellos veían cada mañana. Y miren lo que el Señor Jesucristo les llamó a hacer.
Y a lo mejor por eso ellos tenían la tentación de regresar a pescar después de que el Señor Jesucristo fue crucificado. Es un lugar hermoso, como puedes ver, de la casa de Pedro. Así es de que todo esto para darte el contexto, para que entiendas lo que vivió el Señor Jesucristo ese día. En el versículo 38 nosotros vemos que entra a la casa de Pedro y cura a su suegra de Pedro de una fiebre muy alta. Lucas nos dice que es una fiebre muy alta. Los otros evangelistas no nos lo dicen, pero Lucas es un doctor, por eso quiere decirnos que no era cualquier fiebre. 99, 100, no, esto es como 104 grados. Ella realmente está enferma. Simón sale, pide la ayuda del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo reprende la fiebre y ella se cura. Y aquí vemos dos cosas desarrollándose. Vemos la compasión de Jesús por aquellos que sufren y también vemos la autoridad que Jesús tiene sobre cada elemento de su creación. Jesús había conocido ya a Pedro. Nosotros vemos eso en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, podemos rastrear esto. Pedro y Jesús ya eran amigos. Así es de que Pedro va al Señor Jesús y le pide ayuda. Y si tú juntas los tres registros, te das cuenta lo que está sucediendo. Cada evangelista registra desde su perspectiva lo que sucedió. Son un poquito diferentes. Cuando tú los lees los tres, tienes una idea mejor. Lucas 4:39 dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Esto es de Lucas, Mateo 8:15, y tocó su mano. Eso no está en Lucas. Y la fiebre le dejó. Marcos 1:31, y vino y la tomó de la mano y la levantó y la fiebre la dejó. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros vemos que el Señor Jesús vino, tocó su mano, reprendió la fiebre, la levantó y ella inmediatamente se curó. Todo esto nos muestra cómo el Señor tuvo misericordia y cómo todos fueron testigos del poder del Señor Jesucristo. Y ella luego se levantó para servirle al Señor. Y esto es mucho detalle para nosotros. Este es el Señor Jesucristo que sabe más de medicina porque inmediatamente ella está bien. No sé, pero si tú tuviste una fiebre alta, tú no pudieras estar sirviendo luego. El Señor Jesús dio la sanidad perfecta. El Señor Jesús está mostrando su poder sobre su creación. Ahora, ¿por qué Él reprendió a la fiebre? Eso es interesante. Jesús reprendió demonios, lo hemos visto, pero ¿por qué la fiebre? Algunos dicen que la suegra de Pedro estaba posesionada, pero a diferencia de las expulsiones demoníacas, no encontramos aquí que un demonio hubiera salido. Así es de que nosotros vemos aquí que ella no estuvo posesionada, pero ¿por qué reprende la fiebre? Mientras pensaba yo en esto, yo creo que la respuesta es de que esta palabra establece la autoridad del Señor Jesús no solo sobre los demonios, sino también sobre la enfermedad. Él reprendió s- sobre aquello que tiene autoridad. Él es el creador de todas las cosas y él reprende a la enfermedad porque tiene él autoridad sobre todo lo que ha creado, todo lo que existe en el cuerpo. Él puede reprender cualquier cosa, no simplemente eh, a los demonios, sino a todo y restaurar la
restaurar la salud. No sean engañados por aquellos que dicen que tienen autoridad sobre la enfermedad, sobre COVID-19. Solo Jesús tiene la autoridad sobre el cuerpo humano. Solo Jesús tiene la autoridad de reprender cualquier cosa. Y una cosa que te puedes dar cuenta es que el Señor Jesús no recolectó dinero. El Hijo de Dios no tenía dónde recostar su mente. Y aquí les digo, no crean a los Kenneth Copeland. Él tiene autoridad, Jesús verdaderamente. Pero lo que el Señor Jesús hace debe de darte tranquilidad, porque vendrán los días cuando la medicina moderna no funcionará. Y entonces daremos nuestro último aliento. Y la pregunta es, ¿Jesús tiene el poder de restaurarnos después de muerto, de glorificar nuestro cuerpo? Y tenemos aquí una prueba de que sí, el Señor tiene el poder sobre todas las cosas. Nosotros vemos esto en Lucas 4:39 y muchos versículos después que vamos a estudiar. Apocalipsis 21:4, Juan dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Enfermedad, dolor, achaques, cáncer, fiebre, todas estas cosas se irán. ¿Por qué? Porque Jesús las destruirá, las va a reprender, porque Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y a eso es a lo que nosotros nos dirigimos y esperamos. Ahora, si nosotros estuviéramos en ese día y viéramos a nuestra suegra, y simplemente para decirte, si Pedro tenía una suegra, quiere decir que él estaba casado. Aquí tienes a Pedro con su suegra. ¿Qué haría si ella está enferma? Tú vas y le dices a todos, aquí hay alguien que puede curarla. Y Lucas nos dice que la noticia se empezó a distribuir y como resultado, él registra esto que tenemos aquí. Al ponerse el sol, todos los que estaban enfermos se dieron cuenta que había alguien que podía curarlos y diferentes enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba, y por implicación a todos. Los ciegos fueron sanados, los cojos fueron hechos listos para caminar, y las enfermedades que no tenían cura desaparecieron instantáneamente. Mateo nos dice la razón por la que hizo esto. Mateo 8:16. Él sanó a todos los enfermos para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, y dice Isaías 53:4, de ahí se toma, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso es exactamente lo que pasó en Capernaum. Señor Jesús podría haber hecho esto simplemente pronunciando una palabra. Y lo hemos visto anteriormente. Pudo decir, no tienes que venir, no te preocupes, tú eres curado. Pero no lo hizo así. En lugar de hacer esta curación instantánea, aquí se nos dice que con pasión y con amor y personalmente puso su mano sobre cada uno de ellos. Y es una ventana que nos muestra el corazón de nuestro Salvador. Hubiera sido fácil para Él curarlos a todos en una sola pasada y así no se cansaría tanto. Algo así como hagan una fila y hablar a todos al mismo tiempo. Pero aquí vemos al Señor Jesús haciendo algo que le cansó. Él pasó tiempo con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no simplemente vino a curar gente, Él vino a curar una enfermedad mayor. Él quería verlos a los ojos, quería mostrarles ese amor, mostrarles esa compasión y escuchar
que ellos necesitaban perdón. Por eso pasó tiempo con cada uno de ellos, porque se preocupaba por cada uno. Y eso es una exhortación grande para nosotros. Cuando nosotros a lo mejor mandamos textos, mensajes, hay que buscar pasar tiempo personal con las personas y verlos a los ojos y decirles que realmente nos preocupan. El tiempo es importante y el Señor Jesús pasó tiempo con cada una de estas personas y esto es lo que experimentaron en ese día. Y tan increíble que parezca, él acabó con los demonios, con la enfermedad. El Señor priorizó eso en su vida y también liberar a los oprimidos. Mira el versículo 41. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía. Ahí tenemos esa palabra nuevamente que muestra su autoridad y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Muchos estaban posesionados por demonios. Y eso nos hace pensar, esta es una ciudad pequeña de 1500 habitantes y había muchos demonios ahí. Aparentemente, en esa población pequeña había muchos demonios. Esto nos anima a preguntarnos, ¿todavía pasará esto? Y yo pienso que sí. Los demonios en este día también siguen posesionando personas. Nosotros ahora tenemos medicina, psicología, a lo mejor le ponen diferentes nombres o simplemente no tenemos idea lo que está sucediendo, pero los demonios siguen trabajando. Ellos prefieren estar escondidos, pero aquí vemos que el Señor Jesucristo los obliga a salir. Si tú recuerdas en el versículo 33, Jesús estaba solo enseñando en la sinagoga y el demonio habló. Algo similar sucede aquí. Ellos están siendo expuestos a la luz. Cuando la luz es expuesta, los demonios tienen que hablar. ¿No crees que es interesante que una de las cosas que los demonios están haciendo es esconderse y ellos dicen que el Señor Jesús es el Hijo de Dios? Ellos mismos están hablando. Yo sé quién eres, el Santo de Dios, dice en el versículo 34. Y también, tú eres el Hijo de Dios. Están gritando su identidad, no porque quieran necesariamente, sino porque tienen que hacerlo. Estos demonios que son mentirosos por naturaleza, cuyo padre es el padre de mentira, cuando se encuentran cara a cara con Jesús, no pueden evitar decir la verdad sobre su identidad. Saben exactamente quién es Él, saben que es el Cristo, el Mesías, el Santo, el Hijo de Dios, el que tiene autoridad. ¿Es este el tiempo? ¿Vienes a destruirnos? Jesús los reprende y les ordena que callen. Ahora, este debe de ser un día con mucho caos. Los demonios están gritando, las personas están siendo curadas. Imagínense el caos que está sucediendo ahí en la sinagoga, personas ahí en el suelo, los demonios gritando. Este es una escena caótica y como puedes ver, el Señor pone orden y les dice que guarden silencio. Jesús nos está mostrando una y otra vez cómo el Señor Jesús está en completo control del día. Les dice, guarden silencio. No había un demonio que se atreviera a ser rebelde delante del Señor. Un día el Señor va a regresar y en ese día todo rebelde doblará su rodilla ante el Señor Jesucristo y también cada demonio. Ellos serán forzados a hacerlos y van a
a reconocer, como en este día, que el Señor Jesús es el Señor. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor y simplemente esto es una probada de lo que sucederá. Marcos nos dice que toda la ciudad se había juntado ahí en la puerta de Pedro. Nuevamente, Jesús debió estar agotado y muy cansado. Ellos estaban ahí hasta que el sol estaba puesto. Y cuando tú estás en la conferencia Shepherds, ves a señores buscando asiento, corriendo. Yo creo que así sucedió en aquella época. Todo el mundo está empujándose, está haciendo una lista, una fila. El Señor está viéndolos, recibiéndolos. Él tiene que descansar, el Señor tiene que descansar. Así es de que va a dormir. Y luego encontramos que el Señor Jesús tiene otra prioridad porque se levantó y esta es la siguiente prioridad, orar con su Padre. Mira el versículo 42, cuando ya era de día o como Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Aquí nos damos cuenta que todavía está un poco oscuro y la luz comienza a deslumbrarse cuando el Señor Jesús se levantó. Nos dice aquí que fue a orar. Él fue a orar. Las multitudes lo estaban buscando y querían estar con él, pero él busca tiempo a solas con su papá. Y se nos dice aquí que todos están buscando al Señor Jesús. Y Pedro le dice, todos te están buscando, tienes que venir, tienes que seguir curando. Ahora imagínate el pánico de Pedro. Todos saben, no hay un secreto. Ahora el Señor Jesús es público y saben que tiene el poder de curar. Y si conocieran a alguien que tiene esa habilidad, todos irían a Él. Hey, ven, Jesús, ¿qué estás haciendo orando? Tienes que venir. Aquí hay alguien que está muriendo. Él quiere caminar nuevamente, no puede caminar. Jesús muestra que sus prioridades son muy diferentes a las de nosotros. Ahí está la multitud golpeando la puerta de la casa de Pedro, mientras que Jesús está orando a su Padre. Y esto debería de traernos convicción. Nosotros ni siquiera podemos llenar este cuarto, ni siquiera un cuarto cuando oramos los domingos por la tarde. No sé cuáles son tus prioridades, pero no creo que tus prioridades sean tan importantes como las del Señor Jesucristo. El Señor Jesús se levantó temprano para orar. Y si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros deberíamos de orar y mostrar nuestro amor, nuestra dependencia por Dios, pasando tiempo en oración? Esta era la práctica del Señor Jesús. J.C. Raleigh, el teólogo, dice que esta es una lección para todos nosotros. Cuanto más tengamos que hacer, más deberíamos imitar a nuestro Maestro buscando tiempo para orar. Si Él en medio de sus abundantes labores encontró tiempo para retirarse del mundo ocasionalmente, cuánto más deberíamos hacerlo nosotros. Si el Maestro encontró necesaria la práctica de orar, seguramente nosotros debemos de hacerlo. ¿Por qué Jesús oró en la mañana? Porque Él se levanta temprano. No, porque era una prioridad para Él. Todos nos podemos levantar temprano para algo si es una oportunidad. Y para el Señor Jesús era importante, era una prioridad. Y así es de que Él oró. Nosotros humildemente deberíamos de seguir esas pisadas. Ahora, la interrupción nos dice que había otra prioridad para el Señor Jesucristo. Hay una multitud ahí y el Señor dice, debo de proclamar
las buenas nuevas en otras ciudades. Y aquí vemos una prioridad muy importante del Señor Jesucristo. Él tenía como prioridad predicar el Evangelio. Vino a predicar desde que nosotros vemos aquí, desde que el día comenzó. Él enseñaba y predicaba el Evangelio. Un día terminaba y la misma prioridad era para el siguiente día predicar el Evangelio. La prioridad principal del Señor Jesucristo no era curar, no era sacar demonios. Su prioridad principal era el Evangelio. ¿Por qué? Es porque Jesús había venido a sanar una enfermedad que era mucho más mortal que cualquier otra enfermedad de las que había sanado. Eh, si estas personas que curó no nacían de nuevo, iban a volver a enfermar, iban a morir y para siempre iban a ser condenadas. Así es de que, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es predicar el Evangelio. El Señor Jesús vino no simplemente para acabar con los síntomas de una causa, sino con la raíz. Y Él dice, este es el propósito por el cual he venido a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Si tú te arrepientes y crees, puedes ser salvo. Así es de que esto termina con todas las enfermedades. Y Él continúa predicando. Mateo nos dice, Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los sentados en región y sombra de muerte luz les resplandeció. La pregunta es, habiendo visto la luz y experimentando el poder, el amor del Señor, ¿qué hizo la gente? El Señor Jesús lo responde en Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, ¿te vas a unir en gloria conmigo? Y la respuesta es no, no. El Señor Jesucristo hizo esa pregunta y dice entonces, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y el Señor Jesús tiene todo el conocimiento. Hipotéticamente usó el ejemplo de Sodoma y Gomorra. La gente que estaba sentada en tinieblas, la gente que vio una gran luz, la gente que quedó impresionada por la gran luz, la gente que se benefició de esa luz, no la recibió. Mateo 11:20 dice. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Quizá alguna de las razones por las cuales Jesús no quería quedarse en un lugar porque él sabía que en el corazón estas personas deseaban la sanidad física para poder hacer lo que estaba en sus corazones. Y él sabía que solo los pobres en espíritu son los que recibirían el Evangelio. Ellos tendrían que vivir las consecuencias de su alejamiento. Y Mateo 11:24 nos dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Sodoma era un lugar con mucha inmoralidad, pero va a ser peor para estos hombres. Es una alerta grande. ¿Cuántos, me pregunto, en nuestras iglesias modernas están en una situación similar a la de Capernaum? Ay de ti, América, San Antonio. Ay de ti, hasta el final del mundo, que han visto ravivamientos. Solo porque la luz haya resplandecido sobre ti no significa que realmente hayas despertado a la realidad de esa luz. Esto no es una indicación de que realmente has recibido al Señor Jesús y te has sometido a Él. Estás viniendo a Jesús simplemente porque Él te va a dar lo que tú quieres.
o vienes a Jesús porque Él es Señor, Él es el Mesías, y tú te humillas a Él. Recuerda, Él vino a predicar el Evangelio a los pobres. ¿Te ves tú en la necesidad de un Salvador que es Cristo Jesús? Juan 12:35 dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En otras palabras, aquellos que rechazan la luz para poder seguir caminando en la oscuridad no tienen idea de lo que hay al final de ese camino. Juan 12:36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Tú estás en un lugar donde la luz está brillando. Como resultado de esto, se te ha enseñado, predicado, tú entiendes el Evangelio, la luz está alumbrando y a lo mejor te beneficias de esto. La pregunta es, ¿te has sometido a esa luz? ¿Crees en esa luz? Y creyendo en esa luz, entonces vas a llegar a ser un hijo de esa luz. ¿No sería fabuloso que Jesús curara todas tus enfermedades? Si Él acabara con todo en este momento, Él es soberano, Él puede. Te animo a que medites en esto porque el verdadero milagro que necesitamos es creer en el Señor Jesucristo. Y un día estaremos curados por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha mostrado que Él es el verdadero Mesías y Él es Señor sobre toda su creación. Él es Señor sobre los demonios y algún día Él recompensará a todos los que creen en Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por su misericordia, por su gracia, por su palabra. Señor, yo oro para que usted nos ayude como congregación, como grupo de gente, a someternos más a usted, no porque nos vaya a dar usted algo, sino porque usted lo merece, merece cada aspecto de nuestra vida que sea sometida a usted. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por abrir los corazones, por sanar el corazón, Señor, de esa enfermedad. Miramos hacia ese día, cuando un día usted secará cada lágrima y va a desaparecer cada enfermedad por la eternidad para disfrutar un gran gozo y servirle con todo nuestro corazón, porque usted se lo merece. Usted se merece nuestro servicio desde ahora y cada día que le sirvamos, Señor, que cada día se lo demos a usted